En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las ciudades de asilo. El Señor dijo a Josué: di a los israelitas, señalaos las ciudades de asilo de las que os hablé por medio de Moisés, a las que pueda huir el homicida que haya matado a alguien por inadvertencia, sin querer, y que les sirvan de asilo contra el vengador de la sangre. El homicida huirá a una de esas ciudades, se detendrá a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a los ancianos de la ciudad. Estos le admitirán en su ciudad y le señalarán una casa para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le persigue, no le entregarán al homicida en sus manos, pues ha herido a su prójimo sin querer y no le tenía odio anteriormente. El homicida habrá de permanecer en la ciudad hasta que comparezca en juicio ante la comunidad, hasta la muerte del sumo sacerdote que esté en funciones por aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa, a la ciudad de la que huyó. Los israelitas consagraron Cades, en Galilea, en la montaña de Neftalí, Siquén, en la montaña de Efraín, Kiriat Arba, o sea, Hebrón, en la montaña de Judá, en Transjordania, al oriente de Jericó, habían designado Beser, de la tribu de Rubén, en el desierto, en el llano, Ramot, en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán, en Basán, de la tribu de Manasés. Estas son las ciudades designadas para todos los israelitas, así como para el forastero residente entre ellos, para que puedan refugiarse en ellas cualquiera que haya matado a alguien por inadvertencia y no muera a manos del vengador de la sangre hasta que comparezca ante la comunidad. Ciudades levíticas. Se acercaron los cabezas de familia de los levitas al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de familia de las tribus de Israel, cuando estaban en Silo, en tierra de Canaán, y les dijeron: el Señor ordenó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades donde residir con sus pastos para nuestro ganado. Los israelitas, conforme a la orden del Señor, dijeron a los levitas de su heredad las siguientes ciudades con sus pastos. Se hizo el sorteo para los clanes quehatitas. A los levitas descendientes de sacerdote Aarón les tocaron 13 ciudades de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. A los otros descendientes de Quehat, por clanes, 10 ciudades de las tribus de Efraín, de Dan y de la media tribu de Manasés. A los descendientes de Gersón, por clanes, les tocaron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán. A los descendientes de Merari, por clanes, les tocaron 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón.
Los israelitas dieron a los levitas por suertes estas ciudades y sus pastos, como el Señor había ordenado por boca de Moisés. Parte de los queatitas. De la tribu de Judá, de la tribu de Simeón, les dieron las ciudades que se nombran a continuación. Esta fue la parte de los descendientes de Aarón, pertenecientes al clan queatita de los levitas, porque la primera suerte fue para ellos. Les dieron Kiriat Arba, ciudad del padre de Anac, o sea, Hebrón, en la montaña de Judá, con los pastos circundantes. Pero la campiña de esta ciudad con sus aldeas se la dieron en propiedad a Caleb, hijo de Jefoné. A los descendientes del sacerdote Aarón les dieron, como ciudad de asilo para los homicidas, Hebrón con sus pastos y además Libná y sus pastos, Yatir con sus pastos, Estemoa con sus pastos, Jolón con sus pastos, Debir con sus pastos, Asán con sus pastos, Yutá con sus pastos, Bet-Semes con sus pastos, 9 ciudades de esas 2 tribus. De la tribu de Benjamín, Gabaón y sus pastos, Geba y sus pastos, Anatot y sus pastos, Almón y sus pastos, 4 ciudades. Total de las ciudades de los sacerdotes descendientes de Aarón, 13 ciudades con sus pastos. A los clanes de los queatitas, a los levitas restantes entre los hijos de Queat, les tocaron en suerte ciudades de la tribu de Efraín. Se les dio como ciudad de asilo para los homicidas Siquén con sus pastos en la montaña de Efraín y además Geser con sus pastos, Kibsaín con sus pastos, Bet-Jorón con sus pastos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, El-Tequé con sus pastos, Gibetón con sus pastos, Ayalón con sus pastos, Gat-Rimón con sus pastos, 4 ciudades. De la media tribu de Manasés, Tanac con sus pastos y Gibleán con sus pastos, 2 ciudades. Total, 10 ciudades con sus pastos para los restantes clanes de los queatitas. Parte de los descendientes de Gersón. A los descendientes de Gersón, de los clanes levíticos, les dieron, de la media tribu de Manasés, como ciudad de asilo para los homicidas, Golán en Basán con sus pastos, y Astarot con sus pastos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Quisón con sus pastos, Dobrat con sus pastos, Yarmut con sus pastos, en Ganín con sus pastos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Misal con sus pastos, Abdón con sus pastos, Yelcat con sus pastos, Rehob con sus pastos, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí, como ciudad de asilo para los homicidas, Cades en Galilea con sus pastos, Yamot Dor con sus pastos, Racat con sus pastos, 3 ciudades. Total de ciudades de los gersonitas por clanes, 13 ciudades con sus pastos. Parte de los descendientes de Merari. A los clanes de los descendientes de Merari, al resto de los levitas, les dieron de la tribu de Zabulón, Yocneán con sus pastos, Carta con sus pastos, Rimón con sus pastos, Nalal con sus pastos, 4 ciudades. Al otro lado del Jordán, de la tribu de Rubén, como ciudad de asilo para los homicidas, Becer en el desierto, en el llano, con sus pastos, y además Yaaz con sus pastos, Kedemot con sus pastos, Mefaat con sus pastos, 4 ciudades. De la tribu de Gad,
como ciudad de asilo para los homicidas, Ramot en Galaad y Mahanaim, Hesbón con sus pastos, Yazer con sus pastos, 4 ciudades. Total de ciudades asignadas por suertes a los descendientes de Merari, por clanes, es decir, al resto de los clanes levíticos, 12 ciudades. Total de las ciudades de los levitas en medio de la propiedad de los israelitas, 48 ciudades con sus pastos. Cada una de las ciudades comprendía la ciudad y los pastos circundantes, así todas las ciudades mencionadas. Conclusión del reparto. El Señor dio a los israelitas toda la tierra que había jurado dar a sus padres. La ocuparon y se establecieron en ella. El Señor les concedió paz en todos sus confines, tal como había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No falló una sola de todas las espléndidas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Despedida de las tribus de Transjordania. Josué convocó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: habéis cumplido todo lo que os mandó Moisés, siervo del Señor, y habéis atendido a mis órdenes siempre que os he mandado algo. No habéis abandonado a vuestros hermanos durante tan largo tiempo hasta el día de hoy. Habéis cumplido la orden que os encomendó el Señor vuestro Dios. Ahora el Señor vuestro Dios ha dado a vuestros hermanos el descanso que les había prometido. Volveos, pues, e id a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra propiedad, la que os dio Moisés, siervo del Señor, al otro lado del Jordán. Únicamente preocupaos de guardar el mandato y la ley que os dio Moisés, siervo del Señor, que améis al Señor vuestro Dios, que sigáis siempre sus caminos, que guardéis sus mandamientos y os mantengáis unidos a Él y le sirváis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Josué los bendijo y los despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. Moisés había dado a la media tribu de Manasés su parte en Basán, a la otra media se la dio Josué, entre sus hermanos, al lado occidental del Jordán. Cuando los mandó Josué a sus tiendas, les dio la bendición y les dijo: volvéis a vuestras tiendas con grandes riquezas, rebaños numerosos, plata, oro, bronce, hierro y gran cantidad de vestidos. Repartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Erección de un altar a orillas del Jordán. Los rubenitas y los gaditas, con la media tribu de Manasés, se volvieron y dejaron a los israelitas en Silo, en la tierra de Canaán, para volver a la tierra de Galaad, tierra de su propiedad, donde se habían establecido según la orden del Señor dada por medio de Moisés. Cuando llegaron a los círculos de piedras del Jordán en tierra de Canaán, los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés levantaron allí un altar a orillas del Jordán, un altar de grandioso aspecto. Se enteraron los israelitas y comentaron: mirad, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés han levantado ese altar frente al país de Canaán, junto a los círculos de piedra del Jordán, del lado de los israelitas. Al oír esto, los israelitas se reunió en Silo toda la comunidad para hacerles la guerra.
reproches dirigidos a las tribus del este. Los israelitas enviaron donde los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, al país de Galaad, al sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada familia, por cada tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de su familia en los clanes de Israel. Cuando llegaron donde los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, al país de Galaad, les hablaron así: Esto ha dicho toda la comunidad del Señor. ¿Qué significa esa infidelidad que habéis cometido contra el Dios de Israel, apartándoos hoy del Señor, al construiros un altar, rebelándoos hoy contra el Señor? ¿No teníamos bastante con el crimen de Peor, del que hoy todavía no hemos acabado de purificarnos, a pesar de que vino la plaga sobre la comunidad del Señor? Si vosotros hoy os apartáis del Señor, si hoy os rebeláis contra el Señor, mañana se encenderá su ira contra toda la comunidad de Israel. Ahora bien, si os parece impura vuestra propiedad, pasad a la tierra de propiedad del Señor, donde ha fijado su morada, y estableceos entre nosotros. Pero no os rebeléis contra el Señor, ni os arrastréis en vuestra rebeldía al construiros un altar aparte del altar del Señor nuestro Dios. ¿No fue infiel Acán, hijo de Serach, en el anatema, y la cólera alcanzó a toda la comunidad de Israel, aunque él no era más que un solo individuo? ¿No murió por su crimen? Justificación de las tribus de Transjordania. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés respondieron a los jefes de los clanes de Israel en estos términos: El Dios de los dioses, el Señor, el Dios de los dioses, el Señor lo sabe bien, y que lo sepa también Israel, si ha habido por nuestra parte rebelión o infidelidad contra el Señor, que no nos salve hoy. Y si hemos levantado un altar para apartarnos del Señor y para ofrecer en él holocausto y oblación, o para hacer sobre él sacrificios de comunión, que el Señor nos lo demande. En verdad, lo hemos hecho así por preocupación, diciéndonos a nosotros mismos que el día de mañana podrían decir vuestros hijos o los nuestros: ¿qué tenéis que ver vosotros con el Señor, el Dios de Israel? El Señor ha puesto entre nosotros y vosotros, rubenitas y gaditas, la frontera del Jordán. No tenéis parte con el Señor. Así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejaran de temer al Señor. Y nos hemos dicho: vamos a construir este altar, pero no para holocaustos ni sacrificios, sino para que sea testigo entre nosotros y vosotros, y después entre nuestros descendientes, de que rendimos culto al Señor en su presencia, con nuestros holocaustos, nuestras víctimas y nuestros sacrificios de comunión. Así no podrán decir mañana vuestros hijos y los nuestros que no tienen parte con el Señor. Nos hemos dicho: si llega a suceder que nos hablen así a nosotros o el día de mañana a nuestros descendientes, les podremos responder: mirad la forma del altar del Señor que hicieron nuestros padres, que no es para ofrecer holocaustos ni sacrificios, sino como testigo entre nosotros y vosotros. Lejos de nosotros rebelarnos contra el Señor y desertar hoy de su servicio, levantando para ofrecer en él holocaustos, oblaciones o sacrificios, un altar aparte del Señor nuestro Dios, erigido delante de su morada. Restablecimiento de la concordia.
Cuando el sacerdote Pinjas, los príncipes de la comunidad y los jefes de los clanes de Israel que le acompañaban, oyeron las palabras pronunciadas por los gaditas, los rubenitas y los manasitas, les pareció bien, y el sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, dijo a los rubenitas, a los gaditas y a los manasitas: ahora reconocemos que el Señor está en medio de nosotros, pues no habéis cometido tan grande infidelidad contra Él. Así habéis salvado a los israelitas de la mano del Señor. El sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, y los príncipes dejaron a los rubenitas y a los gaditas y regresaron del país de Galaad al de Canaán. Cuando llegaron donde los israelitas les dieron respuesta. La cosa pareció bien a los israelitas, que dieron gracias a Dios y no hablaron más de hacerles la guerra y devastar el territorio habitado por los rubenitas y los gaditas. Los rubenitas y gaditas llamaron al altar porque decían: será testigo entre nosotros de que el Señor es Dios.